Buenas noches, agradezco profundamente, desde luego a Sara, desde luego a Linda, desde luego a ustedes, y queda por decir estereofónicamente a la Universidad de Guadalajara por invitarme. Bueno, pasada la parte de las mentiras, creo que me toca afrontar las realidades. Se me pide las mentiras amables de Linda iluminan mi camino al conocimiento de esa persona que describió, pero que yo no he tenido oportunidad de conocer. Se me pidió que hablara de una serie de temas centrados en la literatura transfronteriza y trataré de hacerlo sin captar debidamente qué se entiende por literatura transfronteriza, si una literatura que va y viene, si una literatura que supera la noción de frontera, si una literatura que no se detiene en los temas, ni en los protagonistas de los temas, ni en las calificaciones de la historia literaria, y que bien a bien no sé dónde se detiene. Todo es reciente, todo es anacrónico, todo es a su modo profético. El porvenir de la literatura en español en Estados Unidos es muy limitado, como lo ha sido hasta la fecha. Es un alcance reducido y un público que no hace prosperar las librerías para lectores en español. Esto no deja de ser paradójico y falsamente paradójico si consideramos las cifras altísimas de hispanos o latinos antes y después de estos nombres, de hispanos o latinos en Hispanoamérica, y la fuerza y la poesía y la narrativa de América Latina y de España, y proporcionalmente la fuerza de la literatura en español en Estados Unidos. Sin embargo, lo evidente es la contradicción. El tema de la literatura transfronteriza es vasto y los lectores a la disposición en español siguen siendo muy pocos, con la excepción de lo que no quiero llamar el público cautivo de las universidades, porque es un público libre para no leer, con la excepción del público cautivo de las universidades y de algunos bestsellers, la mayoría escritos por mujeres. Al hablar de los lectores, aludo a una parte fundamental en la retroalimentación o el feedback de los autores de libros en español en Estados Unidos a lo largo del siglo XX. En un país distinto, de sociedades que jamás abandonan el racismo, con literaturas, sociedades que poseen literaturas con frecuencia extraordinaria, con chauvinismos distintos y feroces, con prejuicios que solo se modifican con tal de persistir, ¿qué sitio ocupan, aún para los directamente interesados, para las comunidades que se han ido formando o que se han reconocido como comunidades no simplemente por el agrupamiento forzoso? ¿Qué sitio ocupan las narrativas transfronterizas o los libros fundamentales escritos en español? En las primeras décadas del siglo XX, en la frontera sur de Estados Unidos, los lectores son por lo común los expulsados de los países de origen, México el principal, a los que destierra la revolución
el fracaso de su bando político, el fatalismo sobre el destino de la patria. Basta leer los primeros periódicos que se publican en El Paso o en Los Ángeles, o las menos de las veces el afán de progresar. Son lectores guiados por el resentimiento, por la nostalgia, por la gana de volver, y no tanto como sucederá con las emigraciones posteriores, por ver que sus hijos no sufran su destino. ¿Qué leen? Periódicos sobre todo, y libros que ya encierran para ellos la clave de bastante de lo que les ha ocurrido. El primero, Los de Abajo, de Mariano Azuela, publicado primero por fragmentos y ya como libro en 1915 en El Paso, Texas. Los de Abajo cifra la tragedia de los campesinos desplazados, un gran número de los cuales va a Estados Unidos. En ese sentido, todos los personajes de El Llano en Llamas, por ejemplo, a todos los personajes se les puede ver ya como migrantes en potencia. Está la devastación de esas tierras, está la violencia como lenguaje vinculatorio que uno sabe, sin necesidad de decirlo, que ahí están las siguientes legiones de migrantes. Otro libro básico es La raza cósmica, de José Vasconcelos, 1925, que reúne artículos y conferencias y discursos, y que es el primer gran esbozo de la utopía de los latinoamericanos, una versión generosa de The Melting Pot que se convierte por décadas en texto de culto. Ahora ya La raza cósmica exhibe sus limitaciones. Desde luego es una utopía fracasada, porque queda claro en la lectura que el elogio del mestizaje es el rechazo de las raíces indígenas. Es mejor ser mestizo que ser indio, y para corroborarlo se habla del mestizaje como la raza cósmica.